Hola, mi nombre es Carlos Placitelli, soy arquitecto naval y hace 14 años que estoy dedicado al trabajo en bioconstrucción. Originalmente trabajé en Uruguay, en el estudio que teníamos con la arquitecta Herzfeld, y allí durante 12 años estuvimos diseñando y construyendo viviendas usando materiales naturales. Nos tocó introducir también la tecnología del techo verde en Uruguay y luego en la región, a partir del contacto que tomamos con el profesor Gernot Minke, que es un prestigioso arquitecto alemán que estuvo investigando durante varios años las tecnologías de construcción natural en todo el mundo y el uso de los materiales naturales. En Uruguay se publicaron, y bueno, yo tuve participación en eso, los libros de Minke referidos a la construcción con tierra, construcción con fardos, a los techos verdes, y a partir de ahí, de ese contacto tan importante, bueno, comenzó una tarea de difusión en la región sobre lo que se estaba haciendo en otros lugares acerca de la construcción natural. Estoy aquí en el Bioconstruyendo 2012, este es mi segundo año de participación, ya estuve el año pasado, pero estoy viniendo casi todos los veranos aquí al Bolsón y tomando contacto con la gente de CIDEP, que son los agentes locales, digamos, en todo lo que tiene que ver con la bioconstrucción en esta zona de la Argentina. Bueno, básicamente la participación mía este año está orientada a dar principios de arquitectura bioclimática, es decir, normas y pautas de buen diseño para que todos aquellos que estén por hacer su casa y tengan que interactuar con algún profesional, con algún arquitecto, entiendan de qué se trata, cuáles son los principios fundamentales del buen diseño, qué podemos hacer para ahorrar energía mediante sistemas de climatización naturales, prescindiendo o por lo menos reduciendo al mínimo el uso de equipos de aire acondicionado o de calefacción y de esa manera ahorrar energía. Lo que nos mueve es básicamente asegurar la sustentabilidad en la arquitectura, es decir, que todo el gasto de energía y el manejo de materiales antes, durante y después de la construcción se haga de manera sustentable y sin perjudicar el ambiente. El mensaje es que nosotros creemos que tenemos que hacer un cambio en la forma en que estamos haciendo las cosas, que tenemos que revisar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y en cierta manera dar algún pasito atrás, pero no para retroceder, sino para tomar impulso hacia otra dirección, mucho más confiados y mucho más seguros que lo que estamos haciendo está bien. El planeta lo está reclamando y básicamente es la razón de ser encuentros como este y de mi trabajo como asesor, como docente y como escritor de temas relacionados con la bioarquitectura. Y la experiencia que tuvimos ahí es que la construcción con adobe o con... Ojo que se refiere a adobe muchas veces a construcción con tierra, ¿no? El adobe es una de las técnicas de construcción con tierra. Tanto con adobe como con tierra alivianada, es decir, mezclando arcilla con paja o con algún material que le varíe su densidad, encontramos que las casas son sumamente confortables, tanto en invierno como en verano, que hacen un uso mínimo de la calefacción, que no hay equipos de aire acondicionados en las casas que hemos edificado y que algunas de ellas ya han cumplido 12 años y están en perfectas condiciones, no han tenido ningún tipo de contratiempos. Al utilizar materiales más rústicos, la mano de obra requerida es mayor. Lo que tiene la ventaja de la bioconstrucción es fundamentalmente para el autoconstructor, porque el autoconstructor puede tener materiales más baratos y también aportándole a la mano de obra ahorrar mucho y de esa manera hacer viable un proyecto que de otra manera sería más difícil de encarar. Yo quiero aclarar que las casas ecológicas o las casas hechas con materiales naturales y sustentables no necesariamente prescinden de todos los materiales convencionales que se utilizan. Utilizan hormigón, utilizan vidrio, utilizan materiales que son de uso corriente, pero en menores cantidades.
esto ya de por sí es algo favorable. Lo otro es que la tierra, por ejemplo, requiere mucha menos energía para ser trabajada. La arcilla es un cemento Portland natural, es un cemento que no necesita ser calcinado ni industrializado. Utilizamos maderas preferentemente rústicas o maderas recicladas, es decir, material que se obtuvo de usos anteriores. Lo mismo con respecto a las aberturas, muchas veces se han utilizado aberturas recicladas, con lo cual se aprovecha al máximo lo que ya está y de esa manera se está contribuyendo a no demandar más recursos, más energía y luego generar más residuos en el planeta. Lamentablemente la arquitectura contemporánea reciente ha elegido un camino en el diseño que ha hecho que se prescinda de estas herramientas que fueron tradicionales para ayudar en la climatización natural de las casas. Hay una ciencia milenaria que viene desde el principio del tiempo, cuando el hombre empezó a hacer sus casas, sus espacios habitables, y tuvo que solucionar distintos tipos de problemas, sin contar por supuesto con la tecnología que tenemos hoy. Esa tecnología no ha perdido vigencia, sigue estando totalmente vigente y aplicándola adecuadamente, los ahorros que se pueden hacer en materia energética son verdaderamente importantes. Y lo que sucede en las ciudades es que muchas veces estamos condicionados por el entorno, no podemos elegir la orientación óptima, tenemos la sombra de edificios o la masa térmica, es decir, el calentamiento que se produce por edificios contiguos o las mismas calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igualmente eso no quita que en la medida de lo posible, dependiendo de cada situación, utilizando esos principios que no han perdido, reitero, su vigencia y su valor, se puedan hacer ahorros importantes. Sí. Hay crisis habitacional. Definitivamente la industria de la construcción y los programas sociales en general no están pudiendo dar solución a la demanda de vivienda. La gente tiene pocos recursos para viviendas que son cada vez más caras. Entonces la brecha se va agrandando en lugar de achicarse. Y los organismos encargados de solucionar esos problemas o se pierden en trabas burocráticas o utilizan sistemas de construcción que son muy caros y por lo tanto no pueden hacer una buena calidad de vivienda a un precio razonable, con lo cual los fondos no dan. Es decir, estamos en un callejón sin salida con eso. Sí. De parte de las autoridades en general hay desconocimiento de este tipo de técnicas y cuando se las conoce mal, se las descalifica, se las considera como técnicas superadas o que definitivamente no pueden ser utilizadas. Pero lo que es peor no es tanto el problema a nivel de los técnicos que tienen poder de decisión, que eso podría ser reversible. Es mucho más difícil cambiar la cabeza de los destinatarios de la vivienda, que entienden que una casa de tierra, por ejemplo, es para pobres y que una casa de material, entre comillas, es lo que ellos aspiran porque significa un ascenso de estatus social. Sí. Son barreras mentales que cuesta tirar abajo. Sí. Sí, la primera casa, en el primer proyecto que fue cuando empezamos a trabajar juntos con Karen, ella ya estaba diseñando la casa y mi participación fue en trabajar en todo lo que eran las estructuras de madera. Ella se iba a encargar de todo lo que era la parte de tierra y se había optado por una técnica que se conoce como tierra alivianada, que utiliza una estructura de madera similar a la de las casas de madera, pero que luego se opta por el barro para rellenar las paredes en lugar de utilizar materiales industriales. Esa casa, bueno, fue sí, toda una experiencia, naturalmente, había muchas más preguntas que respuestas. Se hizo a lo largo de un año de trabajo, pero quedó muy bien y ahí está funcionando hasta el día de hoy. Y a partir de ahí, ya en la segunda obra, aplicamos técnicas de prefabricación, tanto de los bastidores como del relleno, que pasó a ser de bloques en vez de ser de material encofrado y preparado en el lugar. Ahorramos mucho tiempo, eso nos permitió llevar muchas cosas prontas ya a la obra. Y fuimos desarrollando un conocimiento que yo creo que es muy válido para el autoconstructor o para los programas de vivienda social. Y la calidad de la vivienda es excelente. Las casas están hoy 12, 11 años después de hechas perfectamente bien, funcionando y dando satisfacciones a sus dueños. Son casas muy térmicas,
Recuerdo que en una oportunidad el dueño de la primera casa nos llamó y nos dijo que nos quería felicitar porque había 35 grados de temperatura afuera y él en su casa adentro tenía 28, sin tener absolutamente nada prendido, ni siquiera un ventilador. Tienen varios nombres, se lo conoce como techo verde, techo vivo, cubierta jardinada. Es una idea muy antigua también que viene de los vikingos y se trata de utilizar vegetación y sustrato como aislante exterior. Es decir, el aislante en este caso va afuera y es la vegetación. Eso se traduce en un montón de ventajas. En primer lugar, vegetación significa absorción de CO2, cosa importante en la ciudad. En segundo lugar, un sustrato significa tener una capacidad de retención de agua que hace que no escurran directamente a los sistemas pluviales y por lo tanto le dan un tiempo, sobre todo cuando llueve fuerte en lapsos cortos, cosa que pasa mucho en Montevideo y Buenos Aires últimamente, y dar tiempo a que los sistemas pluviales sean capaces de desagotar el agua. Significa retención de partículas de polvo, significa un ambiente más lindo, más armonioso, con más verde y no azoteas feas que causan realmente otra sensación. Significa muchas cosas. El techo vivo es una especie de arma ecológica de la cual disponen las ciudades. Muchas de ellas ya la están utilizando de forma importante y espero que dentro de poco las nuestras también. Yo estoy en Facebook, básicamente mucha gente me comunica ahí, pero también tengo un mail, es carlos.placitelli con C y doble L al final, @gmail.com.